この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Una función algebraica es una función cuyos coeficientes son algebraicos, es decir, monomios y polinomios. Por ejemplo, tenemos la función fx es igual a 3x al cuadrado más 5. Esta es una expresión donde el polinomio es x de grado 2. Otro ejemplo de una función algebraica es fx, donde x es menos 1 partido por x más 2. Esto sería una división de polinomios. Existen tres tipos de funciones algebraicas. El primer tipo de función algebraica son las conocidas como funciones polinómicas, donde es una función representada por un polinomio. La forma general de esa función es como la vemos ahí. Fx a 0 por x elevado a 0 más un número a1 por x elevado a 1. Generalizando sería an por la variable x elevada a la potencia n. Por ejemplo, tenemos la función f de x igual a 3x menos 8. Esa función es una función lineal, porque el exponente máximo de la incógnita es exponente 1. Otro ejemplo sería en la función f de x igual a menos 2x cuadrado más 3x más 5. Se conoce como una función cuadrática porque la incógnita tiene exponente máximo igual a 2. Así podríamos seguir con exponentes más altos que 2. Funciones racionales. Un segundo tipo de funciones algebraicas son las funciones racionales. Una función racional es representada por la división de dos polinomios. La forma general es f de x es igual a px, donde p de x es un polinomio, entre q de x, donde q de x es otro polinomio. En este tipo de función en particular, debemos tener cuidado de que el polinomio bajo la línea fracción q de x no se haga 0. Tiene que ser distinto de 0 porque no existe la división por 0. Por lo tanto, esa función es sin define. Un ejemplo en la función f de x igual a x menos 1 entre x más 2. Es una división de polinomios donde el polinomio p de x sería x menos 1 y el polinomio q de x sería x más 2. Pero en esta función hay que tener cuidado de que x más 2 debe ser distinto de 0, porque si no sería 0 abajo. La función sería sin define. Entonces, como x más 2 tiene que ser distinto de 0, por lo tanto x debe ser distinto de menos 2. Eso quiere decir que el menos 2 no está en el dominio de la función. El último tipo de funciones algebraicas son las funciones irracionales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, estas funciones irracionales son representadas por la raíz de un polinomio. Su forma general es como vemos, es f de x igual a raíz enésima de p de x, donde n es un coeficiente, un número p de x es un polinomio en la variable x. Por ejemplo, tenemos f de x igual a raíz cúbica de x más 5. En este caso, la raíz es cúbica, su coeficiente es 3, por lo tanto, x puede tomar cualquier valor de los reales. Sin embargo, tenemos que tener cuidado cuando n, es decir, el coeficiente de la raíz, sea par, porque cuando el coeficiente de la raíz es par, entonces el polinomio dentro de la raíz debe ser mayor o igual a 0. Por ejemplo, la función f de x igual a raíz de x cuadrado menos 4, hay que recordar que las raíces pares, en particular las raíces cuadradas, no admiten bajo la raíz valores negativos. Entonces, en esta función debemos tener el cuidado de que lo que está dentro de la raíz, es decir, en este caso x cuadrado menos 4, debe ser mayor o igual que 0, porque no puede ser negativo, ya que no existe la raíz de un número negativo. Bueno, si x cuadrado menos 4 tiene que ser mayor o igual que 0, entonces x debe ser menor o igual que menos 2, o debe ser mayor o igual que 2.